¿A qué nivel llegó a influir el confucianismo en Japón? ¿Qué papel tuvo en el gobierno y sociedad durante el shogunato Tokugawa? ¿Cómo se desarrolló el neoconfucianismo japonés durante ese periodo? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En Japón, el neoconfucianismo, una renovación del pensamiento confuciano influenciada por el budismo y el taoísmo, fue introducido durante los periodos Kamakura y Muromachi, de los siglos XII al XIV, desde la China Song y Yuan, pero su influencia en el país japonés disminuyó inicialmente, hasta que solo se conservó de él un discurso fragmentado de cierto pensamiento político, ya que el neoconfucianismo no se consideró al principio un sistema ideológico más relevante que el zen budista. Sin embargo, eso comenzó a cambiar a partir del establecimiento del shogunato Tokugawa, en 1603. La estructura estatal de la China Qing, establecida pocas décadas luego del shogunato, sobre todo en las regiones del sur, que tenían mayor contacto con Japón, se basaba formalmente en un ideal de un gobierno absolutista con el poder concentrado en el nombre del soberano. Pero el estado Tokugawa, conocido también como Edo, se había convertido en un sistema feudal, en el que en primer lugar la clase samurái con poder político y en segundo lugar la clase mercantil con poder económico existieron como las clases con más capacidades en Japón, opacando las del propio emperador. Ahora soy yo, capitán. Ambas clases comenzaron a mostrar una aceptación y adaptación del neoconfucianismo para satisfacer sus necesidades políticas y económicas. Y aunque el confucianismo favorecía tradicionalmente solamente a las clases más altas, sus principios de moralidad y responsabilidad social fueron atractivos para los comerciantes y los nuevos ricos, ya que buscaban establecerse en la sociedad y ganar respeto dentro de ella. Por otra parte, el shogunato Tokugawa implementó pronto un sistema de control centralizado para promover la paz y la estabilidad en todo el país después de haber vivido siglos de guerra civil. Y el confucianismo, con su énfasis en la jerarquía, el orden y la moralidad, encajaba bien con la necesidad de una estructura social ordenada. La estructura del gobierno Tokugawa era muy similar a la de la dinastía Shu en China, la última de las dinastías de reyes antes del régimen imperial, por lo que los nuevos pensadores confucianos japoneses defendieron fuertemente el feudalismo característico del shogunato, no solo porque era el sistema predilecto de sus amos, sino porque aseguraban que era el sistema de gobierno que el propio Confucio había idealizado en favor de los antiguos reyes sabios. Te lo juro por Dieguito Maradona. Por otro lado, el confucianismo no era una religión en el sentido estricto, y sus enseñanzas pudieron integrarse fácilmente con las prácticas religiosas y filosóficas japonesas tradicionales, como el sintoísmo y el budismo. Eso permitió que el confucianismo fuera más rápidamente aceptado y adaptado por la población japonesa. Todo eso permitió que las ideas confucianas se difundieran ampliamente, más allá de la clase samurái. Y pronto, el neoconfucianismo comenzó a separarse del pensamiento budista zen, que había tenido gran presencia en el Japón medieval, y gradualmente se convirtió en la ideología dominante en Japón. El neoconfucianismo defendió una visión de armonía entre el hombre y la naturaleza, cuya esencia era que las leyes sociales derivaban de las leyes naturales, por lo que se debía garantizar la eficacia y la autoridad de las leyes de la naturaleza, para que de esa manera se implementaran eficazmente las sociales. Esa noción neoconfuciana de que el orden de la naturaleza era el orden del hombre también afirmaba la idea de que las leyes de la naturaleza abarcaban las leyes morales del hombre, como cultivar el yo, regular la familia, gobernar el Estado y conducir el mundo a la paz. Sin embargo, con la crisis del sistema shogunal durante los periodos Genroku y Kyojo en 1688 y 1716, esa noción de que el orden de la naturaleza era también el orden del hombre perdió el fundamento social del que dependía para sobrevivir. ¿Y ahora qué? A partir de ese momento, el neoconfucianismo en Japón comenzó a ver cambios, para convertirse en lo que sería hacia el final del shogunato o era Edo. Los eruditos confucianos japoneses comenzaron a cambiar su enfoque de las leyes naturales a las leyes creadas por el hombre. Separaron el orden de la naturaleza del orden del hombre, afirmando que solo esta última podía ayudar eficazmente a la sociedad. Sorai Ogyu fue quien reemplazó completamente el orden derivado de la naturaleza por el creado completamente por el hombre,
al que llamaba el camino confuciano, el cual servía a la clase dominante y le daba una nueva base para satisfacer sus intereses. En China, el confucianismo había defendido la política monárquica, así como que los tiranos debían ser condenados por orden divina y reemplazados por gobernantes virtuosos. Por lo tanto, el cambio de dinastías solía ir acompañado del cambio de legitimidad de la familia imperial. Pero en Japón existía la idea de que solo los descendientes divinos, los miembros de la familia del emperador, eran elegibles para convertirse en emperadores. E incluso después de que los samuráis tomaran el poder, el emperador seguía manteniendo su identidad divina. Por eso, se comenzó a pensar que el pensamiento político confuciano debía basarse en la santidad de las relaciones entre soberanos y vasallos, como la base de un buen gobierno. Estas relaciones eran de lealtad. Se consideró que este enfoque en las relaciones entre los individuos le otorgaba al feudalismo una mayor legitimidad. Inteligente, ¿no? Basándose en el sistema feudal existente en Japón, los eruditos japoneses transformaron la relación entre monarca y súbdito y exigieron que los ministros y los gobernantes fueran completamente leales al monarca. De esa manera, el pensamiento político confuciano debía basarse en la santidad de las relaciones entre soberano y vasallo para poder hacer funcionar un buen gobierno. Sin embargo, otros confucianos, como Koga Seiri y Shibano Ritsutsan, criticaron duramente este sistema tan individualista. Koga y Shibano habían heredado una tradición de pensar en las virtudes del pensamiento clásico chino en combinación con las artes marciales para formar una ética que fuera al mismo tiempo práctica. Su principal recomendación para la reforma de la forma de gobierno y administrativa fue el establecimiento de una estructura burocrática más profesional, debido a que para Koga la complejidad del funcionamiento del gobierno moderno era mayor de lo que cualquier individuo podía manejar por sí solo. Así que se planteó un enfoque que estaba basado en la acción de grupos de personas en lugar de individuos. Esto era la formación de varias personas capaces de dirigir y trabajar dentro de este gobierno, en lugar de un sistema de relaciones individuales y exclusivas, que fue típico de la jerarquía feudal. ¡Vienen del futuro, Por su lado, Shibano, además de recomendar también este enfoque más profesional para las funciones gubernamentales, también planteó la importancia de los sentimientos de las masas, ya que eran una parte a la que había que prestar mucha atención para evitar la crisis del gobierno por descontentos populares. También la existencia de oficiales superfluos, que eran típicos en el contexto chino, especialmente en las dinastías Ming y Qing, fue adoptada por Koga para describir a los funcionarios en Japón que recibían un pago y un puesto sin ejercer ninguna función real, y se convirtió en otra parte importante de su reforma. En China, el impacto negativo de esta práctica fue que devaluó el rango imperial, mientras que en Japón, donde estos nombramientos estaban vinculados a salarios adicionales, la práctica era aún más perjudicial, ya que podía desviar recursos de los escasos fondos disponibles para la administración del gobierno. Por esa razón, los puestos públicos innecesarios debían abolirse. Con el tiempo, a través de sus escuelas Han, en primer lugar, y de la Academia Shohei-Saka, posteriormente, Koga, Shibano y otros de sus colegas institucionalizaron su enfoque del aprendizaje confuciano en las escuelas públicas del país. Hacia el periodo tardío del shogunato Tokugawa, especialmente a partir del siglo XVIII en adelante, se había formado la ortodoxia no-confuciana en Japón, la cual se había convertido en una doctrina intelectual estandarizada e institucionalizada por el gobierno Tokugawa. Sabes, yo también tengo algo de científico. Su utilización por eruditos en la Academia Shogunal fue principalmente para la creación de un campo de conocimiento en donde éste se utilizara y evaluara en función de su capacidad para ser aplicado en la resolución de problemas administrativos, en la mejora de la agricultura, la promoción de la industria y el mantenimiento de la estabilidad social. Saludos y muchas gracias a yo y Jorge Álvarez por ser miembros del canal, y a Ismael Martínez 9114 por dejar sus super gracias durante esta semana. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.